El barco ha zarpado y nos hemos introducido unos cuantos kilómetros ya en las aguas profundas de los 10 mandamientos. Y parece ser que esta mañana estas aguas se tornan un poco turbulentas, porque nos vamos a adentrar al segundo mandamiento del Decálogo. Ciertamente, este es un tema y es un mandamiento que no todos quisieran enseñar, ya que por siglos este segundo mandamiento ha sido motivo de discrepancias, ha sido motivo de encuentros entre las diferentes religiones. Pero hoy, a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios, vamos a leerlo y vamos a interpretarlo y vamos a entender qué es lo que Dios nos enseña por medio de este mandamiento. Como ya hemos dicho, el Decálogo, los 10 mandamientos, los encontramos tanto en el libro de Éxodo capítulo 20 como también en el libro de Deuteronomio capítulo 5. Y es justamente allí donde hoy nos vamos a ubicar. Por favor, abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versos 8 y 9. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. Esto no las servirás quiere decir no le rendirás culto, no la adorarás. Dice así en otras versiones. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Es aquí donde está el segundo mandamiento, el cual dice, no te harás esculturas ni imágenes para adorar. No te harás esculturas ni imágenes para adorar. Algo que ya dejamos muy claro en nuestro primer estudio es el hecho de que toda persona, sin excepción, ha nacido con un instinto natural de adoración. Es decir, toda persona está buscando algo o alguien en quien creer, en quien depositar su fe, a quien adorar. Y en esta búsqueda, muchos corren el peligro de errar el camino, de errar el blanco. Es decir, en esta búsqueda, muchas personas corren el peligro de adorar a un Dios que no sea el verdadero Dios. ¿Y quién es este verdadero Dios? Él se ha presentado como Jehová, el gran yo soy, a través de las Escrituras. De allí que Moisés enseña e instruye al pueblo y le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, uno es. Ahora bien, no solo el hombre tiene un instinto natural de adoración, sino es que las personas tienen un deseo de adorar algo que sea tangible, algo que se pueda ver y que se pueda tocar, que se pueda palpar. Es un deseo que tienen las personas. De allí que las imágenes y las esculturas, ya sean de yeso, de metal, de bronce, de piedra, etcétera, de cualquier material, se han vuelto en un medio de idolatría. Ahora bien, ¿qué significa la palabra idolatría? Según el diccionario, idolatría es adorar a una imagen o una escultura como si ésta fuese Dios.
Vuelvo a repetir, según el diccionario, idolatría es adorar a una imagen o una escultura como si ésta fuese Dios. Y es precisamente esto lo que el segundo mandamiento prohíbe. El segundo mandamiento nos dice: no te harás esculturas ni imágenes para adorarlas. En otras palabras, nos dice: no seas idólatra. ¿Y por qué el segundo mandamiento nos dice esto específicamente? Porque nuestro Dios no está en una escultura, nuestro Dios no está en una imagen, nuestro Dios no está en una estatua. El Dios a quien adoramos, amada iglesia, es un Dios que está vivo. Vivo Él está, y cualquiera, por medio del sacrificio de Cristo, puede entrar libremente a su presencia. Jesucristo con su muerte nos trazó el camino para que usted y yo podamos entrar confiadamente al trono de la gracia cada vez que queramos. Nuestro Dios está vivo. De allí que el Señor dice: no te harás escultura, no te harás imagen para adorarlas. Y nos recuerda, porque yo soy tu Dios fuerte. Y no solo fuerte, soy celoso. Jehová, nuestro Dios, es un Dios y un esposo celoso. Y Él no va a compartir jamás su gloria con nadie, y mucho menos con una imagen o una escultura. Alguien dice aleluya por aquello. Ahora bien, necesito aclarar algo en este mandamiento. Y esto es que en el segundo mandamiento Dios no prohíbe el arte, Dios no prohíbe las pinturas, Dios no prohíbe la escultura. En el segundo mandamiento Dios no prohíbe ningún tipo de arte. Y digo esto, ¿por qué? Porque especialmente en ciertos sectores de la iglesia evangélica o protestante se ha llegado al punto de satanizar todo tipo de escultura. Pero no lo es así. Dios no prohíbe el arte. Lo que Dios prohíbe es la adoración de aquel arte, de aquella escultura, de aquella imagen. Mire usted, cuando Dios da la orden que se construye el tabernáculo de adoración en el desierto, también dice que en las cortinas debían tejer querubines. Si usted está apuntando, esto lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 26. Él da la orden de que en las cortinas se borden querubines. Esto es arte, querubines, seres angélicos bordados en las cortinas del tabernáculo. Refiriéndose al mismo tabernáculo, al cual sabemos que estaba constituido por el atrio, por el lugar santo y por el lugar santísimo. En el lugar santísimo había un solo elemento, que era el cofre sagrado, o el arca del testimonio, o el arca del pacto, como se le prefiera llamar. Dios da la orden que sobre la tapa del arca del testimonio, que también se le conoce como propiciatorio, se coloquen 2 querubines. Estos querubines tenían que estar en cada extremo del propiciatorio y tenían que estar con su mirada hacia abajo y con sus alas cubriendo la gloria de Dios. Lo que estoy diciendo con esto son ejemplos para que usted entienda que el segundo mandamiento no prohíbe el arte. En todo esto hay arte. El problema no es el arte, el problema es la adoración que se le pueda dar. Ahora, posiblemente alguien pueda hacerme la siguiente pregunta. Pastor, si yo tengo
algún arte que simbolice la divinidad y no le adoro, entonces quiere decir que no hay ningún problema, la puedo tener. Muy bien. La pregunta que acabo de hacer es muy arriesgada y es muy delicada de contestarla, pero debemos ser totalmente objetivos, bíblicos y para nada fanáticos en cuanto a esto. Y si usted tiene un arte en su casa que simboliza la divinidad, el problema no es que la tenga, el problema es que la adore. Y acabé de decir hace un momento que especialmente nosotros como iglesia cristiana, evangélica o protestante, hemos satanizado todo tipo de arte. Si ve por allí una escultura de un ángel, entonces quiebra la escultura, rómpela, quémala. La hemos satanizado. Hemos llegado al punto que si una persona tiene un cuadro donde está Jesús y sus discípulos simbolizando y recordando aquella escena de la Santa Cena, se ha satanizado aquello. Y le podría dar muchos más ejemplos, pero vuelvo a repetir y a recalcar, el segundo mandamiento no prohíbe el arte, sino la adoración, porque la adoración es la que se vuelve idolatría y es allí donde erramos al blanco. Muy bien, pastor, entonces puedo tener cualquier escultura que simbolice la divinidad y con tal que no la adoren, no hay problema, ¿es lo que me quiere decir? Sí. A la verdad, si somos objetivos y poco fanáticos, esta es la verdad. Pero en este punto vale la pena recordar un dicho, vale la pena traerlo a colación. Y este dicho dice, si no te quieres caer, no camines por lugares resbaladizos. Si no te quieres caer, no camines por el piso resbaladizo. Debemos tener mucho cuidado en cuanto a este mandamiento y debemos tener mucho cuidado, amada iglesia, en no adorar ningún tipo de arte. El único digno de adoración es ¿quién? Jehová de los ejércitos. Recuerdo que en casa de mis padres había un San Gregorio. Y éramos muy devotos al San Gregorio. Cuando alguien se enfermaba en casa, ¿a quién cree que le orábamos? Le orábamos a esta escultura, a esta estatua. La leyenda dice que si le oramos al doctor San Gregorio, él viene en la noche y hace una operación de acuerdo a la enfermedad que exista. Y cuando alguien estaba enfermo en casa, íbamos a la escultura de San Gregorio y allí orábamos. Es más, recuerdo que en la noche le dejábamos listo una sábana blanca y un vasito con agua, porque así dice la tradición, ¿no? Y creíamos en aquello. Recuerdo otro día que a papá le robaron una camioneta y a partir de allí todos los días íbamos a la imagen de una virgen y le orábamos para que ella nos indique el camino y poder recuperar aquella camioneta. Eso pasaba en mi hogar paterno. Ahora les pregunto, en todos estos ejemplos que les estoy dando, ¿quebrantábamos el segundo mandamiento? Por supuesto. ¿Por qué? Porque estábamos poniendo nuestra fe, estábamos poniendo nuestra adoración y nuestra esperanza en una escultura y en una imagen. Y la Biblia dice, el segundo mandamiento es claro, conciso y preciso. No te harás imágenes y no te harás esculturas para adorarlas. Ahora bien, en mi casa todo esto cambió cuando conocimos la palabra de Dios y entendimos que el Dios a quien adorábamos no está en una estatua, sino que es un Dios vivo. En ese momento no necesitamos más escultura porque nuestra adoración directamente va al cielo por medio de nuestro Señor Jesucristo, juez justo y abogado. Alguien dice aleluya por aquello. En la ciudad de Éfeso
en tiempos del apóstol Pablo, existía el templo de la diosa Artemisa. Los romanos le conocían como Diana, la diosa de la fertilidad. El templo de Artemisa o de Diana era el templo más famoso en su tiempo. En tamaño y en riqueza no había otro como este, a tal punto que fue considerado una de las 7 maravillas del mundo. Paralelamente a esto, había un hombre de nombre Demetrio. Demetrio era platero, es decir, él labraba y trabajaba y comercializaba con objetos, estatuillas de plata. Y créame que para Demetrio y todos sus trabajadores, especialmente para él, este era un negocio fructífero que le daba muchas ganancias. Y aquí hago un paréntesis y tengo que decirle que la idolatría siempre ha sido, es y será un negocio muy fructífero. La idolatría mueve mucho dinero. Mire usted un local donde vendan ídolos, mire usted un local donde vendan esculturas, estatuas de la divinidad, mire un local donde vendan todas estas situaciones de los astros y cosas así, y siempre va a ser un buen negocio. La idolatría es un buen negocio. Se lo traigo a memoria. Mire, cada vez que hay una procesión, cuántos miles y miles de personas no van a adorar, no a un Dios vivo, van a adorar literalmente a una imagen, a una estatua, a una escultura. Y el negocio que se desprende de aquí es bárbaro. Se venden ídolos, se venden velas y 1000 cosas que dan mucho dinero. Algo parecido sucedía en este tiempo en Éfeso con este hombre llamado Demetrio, que era de profesión platero. Pero sucede que llega el apóstol Pablo a la ciudad de Éfeso y empieza a predicar el evangelio, y en este momento el gran, fructífero y próspero negocio de Demetrio se ve en un gran peligro de terminar con sus ganancias. Por favor, vamos a ver qué es lo que pasó, porque esto es muy importante. Vámonos al libro de Hechos. Vamos a leer en este momento la Biblia, Dios habla hoy. Hechos capítulo 19, verso 23. Hechos capítulo 19, verso 23. Por aquel tiempo, y a causa del nuevo camino, cuando la Biblia habla del nuevo camino, está haciendo referencia al cristianismo. A causa del nuevo camino, hubo en Éfeso un gran alboroto, provocado por un platero llamado Demetrio. Mire, este hizo un gran alboroto. Este hombre fabricaba figuritas de plata que representaban al templo de la diosa Artemisa, con lo que proporcionaba buenas ganancias a los que trabajaban con él. Imagínense si los que trabajaban con él tenían buenas ganancias, ¿cuánta ganancia no habrá tenido él como dueño de esta empresa? Verso 25. Reunió pues a estos y a otros que trabajaban en oficios semejantes y les dijo: compañeros, todos sabéis que nuestro bienestar depende de este oficio. Es decir, el bienestar de ellos dependía de promover la idolatría. Quiero decirles, aprovechar este punto para decirles que si usted ha hecho dinero de la idolatría, no lo haga ya. A usted, amigo que me está escuchando, si está haciendo dinero por medio de la promoción, de promover la idolatría, no lo haga, porque es abominación para Jehová. No nos excusemos diciendo que es un medio para sobrevivir. No podemos fomentar algo que Dios prohíbe.
No podemos excusarnos, no podemos ser promotores, no podemos ser participantes de esto. Dios te puede bendecir de cualquier otra manera, haciendo algo que lo honre a Él. Escrito está, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. No promuevan jamás la idolatría. Aunque esto le haya dado dinero hasta hoy, déjelo. Tal vez hasta hoy día lo ignoraba, pero hoy día ya es conocedor de la palabra. ¿Alguien dice amén por aquello? Sigamos leyendo el verso 26. Demetrio dice, pero como podéis ver y oír, ese tal Pablo anda por ahí diciendo que los dioses fabricados por los hombres no son dioses. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Que los dioses fabricados por los hombres no son dioses. ¿Y esto era o no era una gran verdad? Por supuesto que sí, amada iglesia. Y ha convencido, mire la preocupación de este Demetrio, de este hombre, y ha convencido a mucha gente, no solamente aquí en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Este hombre estaba preocupado, su negocio se le estaba viniendo abajo. Pablo era un problema para este gremio que fomentaba la idolatría. Pablo se había convertido en una piedra en el zapato para todos ellos. Verso 27. Esto es muy peligroso porque nuestro negocio puede venirse abajo. Además, incluso el propio templo de la gran diosa Artemisa puede perder su prestigio y entonces será despreciada la grandeza de esta diosa que se adora en todas las provincias de Asia y en el mundo entero. ¿Cuál era la predicación de Pablo a la ciudad de Éfeso? Señores, los dioses que ustedes hacen con sus manos no son dioses, simplemente son esculturas, son estatuas que no ven, que no escuchan, que no palpan, que no caminan. Esos no son dioses verdaderos. Pablo decía, Jehová, el creador de los cielos y de la tierra, es el único y el sabio Dios, y a Él tienen que adorarle. Este gremio que fomentaba la idolatría estaba preocupado, su negocio se estaba viniendo abajo. Pero Pablo decía claramente, los dioses que ustedes hacen con sus manos no son dioses, señores. ¿Y qué es lo que estaba realmente enseñando Pablo? Estaba enseñando el primero y el segundo mandamiento. No tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas esculturas ni imágenes para adorar, porque yo soy tu Dios y soy un Dios fuerte y soy un Dios celoso. Es lo que estaba enseñando Pablo. Este mismo Pablo, en otra ocasión se encontraba en Atenas y es acusado de predicar a otros dioses que no eran los de ellos. Atenas era el lugar en Grecia donde más existían dioses. Se cree que en tiempos de Nerón habían por lo menos 30,000, mire, 30,000 dioses. No 3, no 4, no 30. 30,000 dioses. Alguien dijo que era más fácil en este lugar encontrar a un dios que a una persona. Muchos de estos dioses habían sido grandes héroes de guerra que habían muerto y se los había divinizados. Nosotros le conocemos como el término de canonizados. Y se cree que desde este entonces surgió esta práctica de canonizar a las personas. Ahora, Pablo está aquí en Atenas y vamos a ver su predicación. Vamos a ver cuál era la preocupación de este pueblo. Estamos en el libro de Hechos y seguimos en la Biblia Dios habla hoy. Váyase al capítulo 17, por favor. Verso 22 en adelante. Pablo
levantándose en medio de ellos en el Areópago era un tribunal supremo en Atenas, dijo: atenienses, por todo lo que estoy viendo, soy gente muy religiosa, gente devota. Verso 23, porque mirando los lugares donde celebráis vuestros cultos, he encontrado un altar que tiene esta inscripción. ¿Cuál era la inscripción? A un Dios desconocido. Pues bien, de ese Dios que vosotros adoráis sin conocerlo, es del que yo os hablo. Este pueblo tenía miles y miles de dioses a quienes adoraban. Dioses con D minúscula, vale la pena aclarar. Pero aunque tenía miles de dioses, aún así, por si acaso, habían levantado altares a un Dios desconocido. Por si acaso hubiese un Dios que ellos no creían conocer y temían recibir la ira de estos dioses. Por eso habían levantado un altar al Dios desconocido. Pero Pablo le dice: a este Dios que vosotros adoráis sin conocerle, es del que yo os hablo. Aquí Pablo ahora les está presentando qué sabio este hombre, les presenta al Dios verdadero. Y ahora está dirigiendo la adoración de este pueblo a un Dios verdadero, que es el único Dios verdadero, Jehová. Y sigue diciendo en el verso 24, sigamos por favor. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, es el Señor del cielo y de la tierra. Subrayen lo que viene. No vive en templos construidos por los hombres. Miren lo que enseña la palabra por medio del apóstol. El Dios verdadero no vive en templos construidos por los hombres. El Dios verdadero vive en cada creyente, en la persona del Espíritu Santo. Somos nosotros, morada y templo del Dios vivo. Aquellos que hemos creído en Cristo nos hemos convertido en morada del Dios vivo. Nuestro Dios no vive en templos construidos por los hombres. Nuestro Dios vive en cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén por aquello? Verso 25, ni necesita que nadie haga nada por él, pues él da a todas la vida, el aire y todo lo demás. Verso 26, a partir de un solo hombre hizo él todas las naciones para que vivan en toda la tierra y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir, para que busquen a Dios y quizá, como a tientas, puedan encontrarle, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos, como también dijeron algunos de vuestros poetas. Somos descendientes de Dios. Verso 29, siendo pues descendientes de Dios, subraye lo que viene en su Biblia. No debemos pensar que Dios es como las imágenes de oro. Mira lo que dice Pablo. No piensen, atenienses. Y hoy nos dice a nosotros, iglesia. Hoy le dice hermano. Hoy le dice amigo. No piense que Dios es como las imágenes de oro, plata o piedra que los hombres fabrican según su propia imaginación. ¿Por qué dice según su propia imaginación? Porque cuando hay una imagen, una escultura de la divinidad, es así como el hombre se lo ha imaginado. No es así como Dios es como el hombre se lo ha imaginado. ¿Qué está haciendo nuevamente Pablo en este momento y en este discurso? Está predicando y enseñando el primer y el segundo mandamiento. No tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas esculturas ni imágenes para adorar. En cuanto a todo esto, amado hermano y amigo, es necesario entender algo vital. Por favor, y apúntenlo. Es necesario entender lo siguiente. Y esto es que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Juan capítulo 1, verso 18. La primera parte dice, a Dios nadie le ha visto jamás. A Dios nadie le vio jamás.
Y Juan 4, verso 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que lo hagan también en espíritu. Ahora bien, Dios es espíritu, tengamos claro esto, siguiendo el contexto de los mandamientos, cuando Moisés está en la cumbre del monte, de la montaña del Sinaí, está allí y Dios le entrega los mandamientos. Moisés oye la voz de Dios, palpa su poderío, palpa su presencia. Esta es la manifestación de la gloria de Dios, pero Moisés no ve a Dios humanizado. No sé si me estoy explicando. Dios no lo ve humanizado. Cada vez que un patriarca vio a Dios, no lo vio a Dios, vio su gloria. Este mismo Moisés, sigamos con él, cuando está cuidando las ovejas de su suegro Jetro, ve la zarza que ardía. Y cuando se acerca, ¿quién estaba en esa zarza? Estaba Dios, pero no era Dios en humanidad, no era Dios completo. Era una manifestación de su gloria. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, es un espíritu viviente, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Dios no puede estar en un lugar, Él es espíritu viviente. Y cuando los patriarcas vieron a Dios, no fue su presencia completa, por llamarlo así, simplemente una manifestación de su gloria. A Dios nadie le vio jamás. Dios es espíritu invisible y poderoso. Ahora bien, siempre los hombres se han preguntado cómo es Dios. Y por esta razón han necesitado y han querido algo tangible para adorar. A través de los siglos y de los años, el hombre se ha preguntado cómo es Dios. Queremos conocerle, queremos saber cómo es Él, queremos palparle. Porque el hombre siempre quiere ver algo tangible, algo que tocar, algo que palpar, algo que visualizar. Y es por este motivo que aquí está dando el segundo mandamiento, donde prohíbe completamente la idolatría. Pero es por este motivo que en el tiempo indicado, por la soberanía de Dios, en el tiempo preciso e indicado, este Dios invisible, a quien nadie le pudo ver, a quien nadie le podía ver, se hace visible. ¿En la persona de quién? En la persona de Cristo. Y es por eso que si ahora leemos nuevamente Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Añade, el unigénito, bien podríamos decir, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este Dios invisible se hizo visible en la persona de ¿quién? En la persona de Cristo. Se hizo humano, se hizo hombre. Y ahora pudimos conocer al Dios invisible en la persona de nuestro Señor, Maestro y Salvador Jesucristo. Queríamos ver a alguien tangible, pues lo vimos a Jesucristo, vimos a un Dios vivo, vimos a un Dios encarnado, vimos a un Dios humanizado, que sufrió igual que nosotros, que fue tentado como nosotros, que padeció igual que nosotros. Le vimos, le pudimos tocar, le pudimos palpar, pudimos seguir sus pasos. Es el Dios encarnado. Ahora bien, las personas quieren adorar a alguien tangible. Aquí está Jesucristo, el Dios hecho hombre. Queremos palpar a alguien. Aquí está Jesucristo, el Dios hecho hombre. ¿Alguien quiere adorar? Pues no hay necesidad de adorar una imagen, no hay necesidad de adorar una escultura. ¿Alguien quiere adorar a la divinidad? Adore a Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Y este Jesucristo no se encuentra en una estatua, no se encuentra en una escultura, no se encuentra en una imagen. Este Jesucristo se encuentra vivo, sentado a la diestra del Dios Padre. Adorarle a Él, las naciones enteras, tribus y toda lengua, adorarle a Él, porque Él es digno de adorar, Él es digno de alabar.
termino recordando el segundo mandamiento del Decálogo. No te hagas imagen, no te hagas escultura para adorarla. Y puedo añadir, si queréis adorar, adorar a Jesucristo, porque Él es digno de recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda adoración.